Entonces entramos en el mensaje, ¿amén? ¿Preparados? ¿En sus marcas? ¿Listos? Bueno. Eclesiastés capítulo 7 ha sido el libro, el pasaje, el capítulo que hemos venido leyendo y que hemos venido mirando desde hace ya 2-3 domingos de una serie de mensajes en torno a Eclesiastés, y hemos hablado de tiempo de más sabiduría, ¿verdad? Hoy es tiempo de más sabiduría, tercera parte, porque nos dilatamos con el mensaje y se nos fueron 3 domingos hablando de Eclesiastés capítulo 7. Entonces había que hemos quedado en continuará, y vamos a repasar o vamos a retomar desde Eclesiastés capítulo 7 versículo 16. Ubíquese ahí en Eclesiastés capítulo 7 versículo 16, y ahí terminamos, pero ahí vamos a arrancar a manera de micro repaso para poder entrar en la dinámica de lo que falta. Amén. Y dice: no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. Y entonces en el mensaje anterior quedamos en que eso hay que leerlo a la luz de la comprensión general de Eclesiastés y a la comprensión general de toda la escritura, porque entonces la gente, no ustedes hermanos, ustedes son gente diferente, son gente transformada, pero la gente va a decir: ¿sí ve? Si ve que no hay que ser tan bueno, ni ser tan justo, ni ser tan sabio, entonces la gente va a excusarse con la pereza de no querer buscar más de Dios. Pero no es el contexto en el que está. Lo que está buscando el predicador, que acuérdense que Eclesiastés quiere decir el predicador, lo que está buscando el predicador es que nosotros entendamos que no nos vamos a creer el cuento de que ya somos demasiado justos y demasiado sabios. Lo que está diciendo ahí es: no se crea, no se sienta usted tan justo, no se sienta tan bueno, o si no va a ¿qué? A destruirse. Y entonces, ¿qué ejemplo podemos ver de eso? Un ejemplo muy práctico es encontrarnos con la misma existencia de Satanás. Satanás, antes de ser el diablo, el demonio, el cachón, el cola roja, el chiras le dicen en tu país, antes de ser Satanás era un ángel. Y este ángel tenía un nombre y se llamaba Lucifer, y este ángel era considerado uno de los ángeles más hermosos que había en el cielo. Y este ángel se sintió tan bueno, tan hermoso, tan justo, que creyó que los demás ángeles también deberían adorarlo a él, y eso lo destruyó. Para los que sienten que Satanás es muy poderoso, déjame decírselo de otras maneras: Satanás es un ángel destruido. Y sí, no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Y sí, es un ángel que tiene, digámoslo así, una característica espiritual, que tiene un poder para destruir, para dañar. Pero ningún poder que él tenga, Dios lo va a permitir para sus hijos. Y si Satanás hace algo en contra de alguien, es porque Dios también así lo ha permitido, porque así nos lo muestra la escritura, ¿verdad? Falta leer Job, pero esa no es la predicación de hoy, eso es solamente a modo de entendimiento. Pero Satanás, ¿qué hizo con su existencia? La destruyó porque se creyó algo que no era. Y así mucha gente, aún cristiana, aún gente temerosa de Dios, puede destruir su vida, no porque Dios le esté diciendo que no busque ser justo ni sabio, sino porque se infla. Se pone como el pavo real que aquí dramatizaron unas hermanas hace un tiempito. Se pone muy inflado, se siente: oiga, yo soy más bueno que todos, yo soy más justo que todos, yo soy más sabio que todos, y esa es su destrucción. Su destrucción es creerse más. Su destrucción es empezar a mirar a los demás como inferiores a él. Su destrucción es empezar a pensar que los demás no están en la misma capacidad de poder tener también sabiduría y también ser justos como él. Entonces la destrucción viene de aquel que se pavonea, se infla y se cree superior. Entonces ahí ya entra el contexto o el sentir de: dice, no seas demasiado justo, no se cree demasiado justo, no seas demasiado bueno, porque vas a ¿qué? A destruirte. Y luego sí dice el versículo 17, la contraparte, el lado opuesto, dice: no hagas mucho mal ni seas insensato, porque habrás de morir ¿qué? Antes de tiempo. Todos los extremos son
malos, mis hermanos. Entonces no podemos irnos ni al uno ni al otro. Ni sentirnos demasiado buenos, demasiado pavonados, porque nos vamos a destruir, pero tampoco irnos al lado opuesto, al lado de la maldad, al lado de la insensatez, al lado de la necedad, porque también entonces vamos a dejar de experimentar el propósito de Dios en nuestras vidas y vamos a morir tal vez antes de tiempo. Y luego dice el versículo 18, bueno es que tomes esto y también aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme, saldrá bien en ¿qué? Entonces en otra versión dice, presta atención a esas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en extremos. Y eso es importante. Los extremos no son parte de la vida del creyente. La misma sociedad cristiana tiene unos extremos dañinos. Una parte de la sociedad cristiana se va al punto donde todo es pecado, todo es del diablo, todo es malo, todos son legalismos, cosas, y ese extremo es dañino. Pero otra sociedad cristiana se va al otro extremo, donde todo es permitido, Dios es bueno, tranquilo, usted no se preocupe, tiene 2 amantes, tranquilo que Dios lo perdona. Y se va al otro extremo. ¿Y ambos extremos son qué? El extremo del legalismo, el extremo de la religiosidad es malo, pero el extremo del libertinaje y de la liviandad también es malo. Entonces tenemos que ser ¿qué? Centrados. ¿En quién? En Cristo Jesús, en la sabiduría que viene del Señor. Entonces ahí dice, presten atención. Hermanos, esto es para todos. Presten atención. Amén. Amén. ¿Para qué? No caigamos en extremos. ¿Pero para quién es eso? Para todo aquel que teme a Dios. Y el temor a Dios es el principio. ¿De qué? Yo le estoy predicando a gente entendida, gente sabia. Amén. Entonces ustedes ya saben que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el que teme a Dios, entonces Dios lo va a librar. Dios lo va a hacer que todo salga bien. Usted tema a Dios, no se crea demasiado justo, no se crea demasiado malo, sino tema a Dios. Si Dios le habla a su corazón y le dice, cambia esto, cámbialo. Amén. Y si Dios le da sabiduría, úsela. Amén. Sí, porque de nada sirve tener sabiduría y no usarla. Eso ya no es ser sabio. Eso es tener conocimiento, eso es tener intelectualismo. Eso lo he explicado yo aquí a los jóvenes, lo he explicado a los hermanos que estamos en un discipulado de oración, lo he explicado en los viernes, lo he explicado en servicios y hoy lo voy a volver a explicar. Y es que la vida cristiana no es llenarse de conocimiento sin acciones. La vida cristiana es que si usted adquiere conocimiento, tiene que demostrar qué está haciendo ese conocimiento en su vida. La vida cristiana es que si usted sabe algo, lo tiene que poner ¿en qué? En práctica. Y eso no lo digo yo porque se me ocurrió, eso lo dice la palabra del Señor. Dice, no seáis ¿qué? Oidores, sino hacedores de la palabra. Y Santiago dice, no seáis oidores olvidadizos, porque hay unos que oyen y se acuerdan, pero no hacen. Tienen buena memoria, pero no hacen. Y hay otros que oyen y se les olvida, pues ¿cómo van a hacer? Entonces no seáis que ni oidores, sino hacedores, y no seáis oidores ¿qué? Olvidadizos, sino que tenemos que ser personas practicantes de la fe. La vida cristiana no es tener y acumular conocimiento. La vida cristiana es que lo que vas aprendiendo lo vas poniendo en práctica. ¿Sabes perdonar? Perdona. Ya, listo, no le pongas más patas a ese gato. Si ya Dios te habló que eso es lo que hay que hacer, hazlo. Y seamos que reflejo, cantábamos hace un ratico. Seamos imagen y semejanza de Dios. Demos testimonio, demos evidencia que de todo lo que usted sabe lo pone en práctica. Porque nos podemos engordar de conocimiento espiritual, podemos sabernos la Biblia de arriba para abajo, podemos saber mucha teoría, mucha doctrina, podemos todo, pero si no hay evidencia, no hay fruto, no hay nada. No hay nada. Eso es como usted tener una cuenta corriente o una chequera o una cuenta de ahorros y el saldo le dice que tiene $1.000.000 y usted aguantando hambre. Usted ahí con la tarjeta de débito o crédito, con la tarjeta de su banco. Ay, 3 días y tiene la tarjeta ahí. Pues vaya, páguese en McDonald's y coma. Y así estamos muchos cristianos, el conocimiento ahí y aguantando hambre espiritual. Quejarnos, ay, es que mi vida. No, pues use el conocimiento, use lo que Dios le ha dado y viva la vida que Dios te permite vivir. Porque si Él te ha dado el conocimiento, lo que nos hace sabios es usar ese conocimiento. Amén. Amén.
Y este es el resumen y ahí quedamos. Versículo 19 dice, la sabiduría, hoy sí vamos a terminar, esta es una trilogía, no tiene cuarta parte, así que como sea hoy terminamos, así nos den aquí las 5 de la tarde, no hay problema. Versículo 19 dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Cuando habla de poderosos a nivel bíblico, no está hablando de hombres de gimnasio, de esos que hay hoy en día, ¿no? No. Cuando la palabra habla de poderosos, habla de gente de prominencia, gente poderosa económicamente o poderosa en autoridad, gobernantes. A eso se refiere poderosos. Entonces dice, la sabiduría fortalece al sabio más que 10 personas prominentes o poderosas en una ciudad. El que es sabio tiene el poder de Dios en su vida. Ciertamente no hay hombre justo, y ahí es donde caemos en el versículo que nos estamos aprendiendo. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. La palabra del Señor dice que no nos engañemos a nosotros mismos. No se engañen, hermanos, no nos engañemos. Dios nos puede ser burlado. Si cometemos pecados, somos pecadores. Y si cometemos pecados y somos pecadores, ¿qué necesitamos? Arrepentimiento. Y no hay hombre justo, dice la palabra del Señor, que no hay bueno ni aun uno. No hay nadie que pueda decir, yo no necesito de Cristo porque yo soy muy bueno. Todos necesitamos de Cristo. El único que no cometió pecado fue Cristo. El único que no falló fue Cristo. El único que murió sin pecado y que dio su vida y que fue castigado por nuestros pecados, pero que Él no falló en nada, fue Cristo. Y por eso, por Él, tenemos redención. Entonces todos los demás hemos fallado. Y aquí tenemos que empezar a entender algunas cosas del mensaje, porque estamos buscando más sabiduría. Por eso, mis hermanos, esto es un argumento que usted con amor puede usar con sus familiares que están en la religión tradicional o catolicismo. Y si hay aquí alguno, pues entienda por qué somos cristianos y por qué definimos la fe. Porque la fe nos dice que solamente Cristo no cometió pecado. Aún María cometió pecado. Sí, para los cristianos que no sabían eso, María también necesitó arrepentirse. Porque el único sin pecado fue Cristo. María, que lo engendró terrenalmente por obra del Espíritu Santo, ella también necesitaba arrepentirse. Ella también necesitaba el milagro salvador de Cristo en la cruz. Nadie. Entonces por eso nosotros no veneramos ni adoramos a María, porque entendemos que María era una como nosotros. Ahora, era mala, era perversa, era una persona que no merecía nada. No, María era una mujer de Dios. María fue una mujer virtuosa. María, oiga, ¿cuántos años tenía María cuando quedó embarazada? Según los estudiosos y teólogos, tenía entre 15 y 16 años. Algunos se van muy al extremo y dicen que tenía 14. Los más acertados dicen que tenía entre 15 y 16 años. Era una jovencita, era una teenager. Si María estuviera aquí, estaría alguna de las jovencitas que están aquí sentada aquí o estaría allí. Era una jovencita, no era una adulta. Era una jovencita, pero ¿sabe qué dice que la palabra del Señor? Dice que Dios vio en ella algo. Ella era una mujer con temor de Dios. Y entonces Dios la escogió. Pero aún ella necesitaba redención. Aún ella tuvo que reconocer que el hijo que salió de ella no era cualquiera, era el Hijo de Dios, y que solo a través de él podía ella también tener esa relación con Dios. Tremendo, ¿no? Eso es algo que rompe por allá y que por eso a veces no nos quieren, porque hablamos de esa verdad. Pero usted la tiene que saber, porque usted y yo tenemos familiares, amigos que de pronto, y usted le puede decir, mira, es que María sí fue una gran mujer, pero nosotros no la adoramos. Nosotros sencillamente entendemos que ella entendió lo que yo entiendo, que solamente Cristo sin pecado. Todos los demás necesitamos arrepentimiento y salvación. Y usted lo dice con amor. Ahora, ¿de qué sirve adorar a María si no siguen el ejemplo de María? ¿Qué fue lo que hizo María? María fue obediente a la voz de Dios. María fue temerosa de Dios. Y María, aún cuando se quiso de pronto pasar de la raya, el mismo Hijo, el Señor Jesucristo, le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Y María, me equivoqué.
Y entonces María dice, hagan lo que Él dice. ¿Sí? Entonces, entendamos que María sí fue una gran mujer. No la adoramos, no la veneramos, ella no tiene ningún poder sobre nosotros, pero sí reconocemos que fue una mujer que ojalá todas las mujeres del mundo imitaran a María en su obediencia y en su responsabilidad espiritual. Porque muchas veneran a María, pero no siguen de ejemplo, andan con 2 y 3 y con el uno al baile y con el otro al cine y andan diciendo que aman a María y adoran a María. Mejor no la adore, mejor imítela. Y sea una mujer de Dios temerosa. Amén. Y pues como cristianos, pues sobra, ¿no? Sobra explicar más. Entonces dice la palabra del Señor, versículo 21, y aquí cambiamos de tema porque el tiempo apremia. Dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Qué interesante es esta parte, y aquí cambiamos un poco el escenario de lo que hemos venido hablando, porque aquí hay varias cosas que se mueven dentro de este versículo. Es lo que está diciendo, no escuche todas esas conversaciones, no apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, porque no oigas a tu siervo cuando... Oiga, el que mucho quiere mirar a ver qué están hablando, va a terminar escuchando que hablan mal de él. ¿Sí? Ay, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo? ¿Están hablando mal de usted? Y usted llegó en mal momento. Y entonces usted llega... Y como dicen ahí molestando, chito, chito, ¿qué? Y entonces el que mucho quiere escuchar va a terminar viendo que todos hablamos mal unos de los otros, pero eso es una condición natural del ser humano. Pero entonces, ¿cuál es el tema aquí que hay que corregir? La murmuración, el chisme. Pero ahí dice, usted no se ponga a escuchar conversaciones ajenas a escondidas, no se ponga a aplicar su corazón a ver qué es lo que todo el mundo habla, porque se va a dar cuenta que aún su siervo tal vez lo maldice, habla mal de usted, dice la Nueva Traducción Viviente, tal vez se dé cuenta que su siervo lo maldice. Y hay un refrán popular, esto no es bíblico, es un refrán popular, o por lo menos en mi país se dice que el que todo lo quiere saber, todo lo quiere contar. El que todo quiere saber, el que todo chisme quiere estar, el que toda murmuración quiere escuchar, es porque también quiere explicar, quiere contar, quiere hablar. Y esa persona que habla mal de usted, muy seguramente que a usted le habla mal de otras personas, es la misma que va a hablar mal de usted con otras. ¿Es así? Bueno, es así. Entonces nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que el Señor aquí está dando sabiduría. Como diciendo, no le ponga el oído a todo el mundo. No escuche todo. Y es algo que nosotros como cristianos tenemos que aprender. A ser sabio en todas las conversaciones, usted no debe escuchar. A veces estamos en el trabajo y hay personas que ni siquiera son cristianas, y con unas conversaciones que uno dice, ay Señor. Y usted ahí. Tenaz, terrible eso. ¿Para qué se pone? ¿Para qué se pone a escuchar lo que no le va a bendecir, no le va a aportar? No hay que escucharlo todo, no hay que saberlo todo lo que todo el mundo dice, lo que todo el mundo hace. Al que tienes que ponerle el oído es a quién? A Cristo Jesús. Porque Él no está en chismes, Él no está en murmuraciones. Él está en el negocio de la salvación. Él está en el negocio del amor. Mire, la mejor forma de callar un chisme, de callar una murmuración, es decir, a mí no me metan eso, a mí ni me cuenten, ni quiero saber. Porque aunque usted no sea chismoso o chismosa, le va a afectar su corazón. Le va a lastimar, le va a ir. Entonces ahí el Señor está diciendo, y no lo digo yo, dice, no apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas cuando se habla mal de ti. Porque si hablan bien o mal de usted al final, hermanos, quien vela por su vida es Cristo Jesús. Y si no queremos que hable mal de nosotros, hermanos, escóndase en una burbuja. Métase en una burbuja y ciérrela, y allá nadie va a hablar mal de usted. O por lo menos usted no se va a enterar. Siempre va a haber alguien que va a querer hablar mal. Siempre va a haber alguien que va a querer decir. Si usted se puso malo, porque se puso. Si no se puso malo, porque no se puso. Hay una historia, esta es una historia secular, no es una historia cristiana, pero se utiliza a veces en el entorno cristiano, de una pareja que va con un niño, y va con un niño y un burro, ¿no? Y van por el camino, y van los tres caminando y el burro al lado. Y van pasando por una ciudad, y los de esa ciudad ven a esa familia con el burro, la señora, el señor y el niño, y dicen,
Mire esa familia tan irresponsable. Pobre niño caminando, teniendo un burro. ¿Por qué no montan el niño al burro? Y entonces ellos escucharon que la gente dijo eso y decidieron agarrar al niño y montarlo al burro y siguieron caminando y pasaron por otra ciudad. Y llegaron a otra ciudad y en la otra ciudad dijeron, mire esa gente tan irresponsable. El niño que está joven, que puede caminar en el burro, y la señora, que es una dama ya mayor, debería estar en el burro. Y entonces ellos escucharon que eso dijeron y bajaron al niño y montaron a la señora en el burro y siguieron caminando. Y llegaron a otro lado y viene la gente y dice, mire esa señora tan irresponsable. Ese pobre hombre trabajador, ella en la casa, ese niño ahí, el que debería estar en el burro era el Señor. Porque es el que trabaja y ellos ahí. Entonces escucharon eso y el Señor se baja la señora del burro y se montan en el burro y pasa por otra ciudad. Dice, mire ese sinvergüenza, cómo es de irresponsable, bien allá, bien machista, montado en el burro y su pobre señora y el niño. Entonces el Señor, ¿qué opta? Dice, montémonos los tres al burro, y se montan los tres al burro. El Señor, la señora y el niño se montan al burro y van por la ciudad. Y llegan otras ciudad y dicen, miren esta gente tan mala, pobre burro. Los tres montados en el burro. Al final, mis hermanos, ¿en cuál ciudad no hablaron mal de ellos? En todas las ciudades hablaron mal de la familia. Esto es una historia, es un cuento, ¿no? Pero es un cuento que revela que, mis hermanos, siempre va a haber gente que va a murmurar, que va a criticar, que va a hablar, que va a decir cosas, hermano, y no va a entender la realidad, y no va a conocer. Y es fácil hablar de lo que no se sabe, es fácil hablar de lo que no se conoce, es fácil criticar. Pero el Señor nos está diciendo, mire, gente que va a hablar siempre habla. El problema es que usted no le preste ¿qué? Usted no se ponga a escuchar conversaciones ajenas. Usted no se ponga a ponerle su oreja al chisme o a la murmuración. La mejor forma de parar todo eso es usted decir, a mí no me meta. A mí no me meta. No hago parte de eso. Porque cuando ya le prestamos oído, mis hermanos, quiera o no quiera, ya estamos parte del asunto. Ya somos parte de él. Y hermano, no pelee conmigo, vaya a la palabra. Dice, porque tu corazón sabe que tú también, ¿qué? Dijiste mal de otros muchas veces. Nunca estamos en este mundo exentos de pensar que nosotros también hemos sido personas que hemos hablado mal de otros. Nosotros también hemos caído en ese error. Nosotros también hemos cometido el mismo pecado. Entonces tenemos que entender, mis hermanos, que no necesitamos mantener eso. Ser sabio es aprender a salirnos de nosotros de ese estilo de vida. Y dicen, todas estas cosas proveen con sabiduría, diciendo, seré sabio. Pero la sabiduría, ¿qué? Miren, mis hermanos, ser sabio no es una cuestión de conocimiento. Y esto ya lo voy a repetir como por 28 veces. Ser sabio es una cuestión de escuchar la voz de Dios, la palabra del Señor. Si nos proponemos a nosotros mismos ser sabios en nuestra opinión, hermano, fallamos. ¿Qué dice Proverbios? No seas sabio ¿qué? En tu propia opinión, sino que teme a Jehová y apártate del mal. Y apartarte del mal también es decir, a mí no. Apartarte del mal a veces es simplemente alejarte del lugar donde no debes estar. ¿Qué le pasó a Pedrito? ¿Cuál Pedrito? El de la Biblia, ¿no? Estamos en la iglesia. A Pedrito, el de la Biblia. ¿Qué le pasó a Pedrito? Pedrito quería ser sabio en su propia opinión. Pedrito quería seguir a Cristo a su manera. El Señor Jesucristo le dijo, ya no me sigan más, ya quédense ahí, quédense orando. Y Pedrito quiso ser sabio a su manera y parecer más espiritual. Y Pedrito entonces dijo, yo soy mejor que los demás. Y el Señor mandó a todos a que se quedaran orando, pero Pedrito dijo, yo soy más espiritual, yo soy mejor, yo voy a ir a seguir a Jesús. Y parecía más piadoso, ¿verdad? Parecía más espiritual, pero estaba desobedeciendo. Y Pedrito se fue ahí. Y seguía, dice la palabra del Señor, que Pedrito seguía a Jesús de lejos. Y entonces, como no podía estar ni cerca ni en obediencia, estaba lejos.
No podía estar allá con Jesús porque Jesús no estaba llevando la cruz. Y tampoco estaba con sus hermanos obedeciendo, entonces estaba lejos. Pero él se sentía que era más espiritual porque estaba tratando de seguir a Jesús a su manera, en su opinión, en su propia sabiduría. ¿Y dónde terminó metido? Calentándose las manos con los mismos que habían gritado crucifíquenlo, con los mismos que lo habían apedreado, con los mismos que lo habían agarrado, y terminó ahí calentando, escuchando, poniéndole el oído y en una conversación que no tenía que haber estado. Y esa conversación en la cual no tenía que haber estado, ese lugar en el cual no debía, fue el lugar donde negó al Señor. ¿Sí entienden la dinámica? Obedecer es obedecer, mis hermanos. Si usted le dice a su hijo, no me toque eso y punto. Explíqueme, porque no lo puedo tocar. Porque te lo mandé y ya. El Señor Jesucristo le dijo, ya, quédese ahí, ha llegado mi momento, ha llegado mi hora. Y Pedrito dijo, no le voy a obedecer. Yo soy más espiritual, yo no voy a ir, yo voy a hacerlo a mi manera. Y terminó allá calentándose con los soldados, con las personas, y empezaron a decir, oiga, ¿usted no es de esos? ¿Usted no es de esos cristianos? ¿Usted que hace aquí metido en esta conversación, no, usted no es de esos cristianos? Y él dijo, no, yo no. Y lo negó 3 veces. Y dice que luego lloró, ¿qué? Amargamente. No llores amargamente, sé obediente. Sé obediente al Señor. Sé obediente a la palabra. Y entonces el Señor nos está mostrando eso. Que la sabiduría se puede alejar de nosotros cuando lo que estamos buscando es nuestra sabiduría y no la sabiduría de Dios. Cuando estamos viviendo en nuestra propia opinión y no en el temor de Dios. Cuando estamos siendo sabios a nuestra manera, porque a mí me parece y yo creo que es así, y en lugar de ir a la Biblia y ver qué es lo que Dios llama sabiduría. Y estamos hablando de un mensaje que se llama tiempo de ¿qué? De más sabiduría, pero la de Dios, no la nuestra. La sabiduría de este mundo, ¿qué dice la palabra del Señor? ¿Y cómo es la sabiduría de este mundo? Para los que leen Biblia, la sabiduría de este mundo es ¿qué? Terrenal, animal y diabólica. Y en esas es las que a veces nos sentimos tan. Y la sabiduría de Dios es empezar a temer a Dios. Y temer a Dios es que si Dios dice salte, usted dice Señor, tú salta. Van a Señor. Si el Señor dice quédate ahí, quédate ahí. Si el Señor dice calla, calla. Si el Señor dice no escuches, no escuches. Si el Señor dice quédese orando, quédese orando. Porque a veces queremos ser más espirituales desobedeciendo a Dios. Queremos ser más espirituales haciendo las cosas nuestra manera. Pero la palabra del Señor nos invita es a tener temor de Dios. Y lejos está el que fue, y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? La sabiduría de Dios, mis hermanos, está al alcance de nosotros a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Pero ¿quién puede decir que ya tiene toda la sabiduría de Dios? ¿Quién puede decir que ya lo sabe todo? Todos los secretos de Dios ya los conoce. Nadie, mis hermanos. Por la gracia y por la misericordia de Dios, llevo más de 20, 30 años estudiando, aprendiendo, preparándome, Señor, y entre más aprendo, siento que estoy como en el 1% de lo que se necesita para saber de Dios. Así que la sabiduría de Dios, mis hermanos, es una fuente inagotable. Pretender decir que ya lo sabemos todo y lo entendemos todo, mis hermanos, es soberbia, es orgullo. Es creer que no necesitamos que otro nos enseñe, que otro nos diga, que otra persona nos muestre su punto de entendimiento, su punto de opinión. Es entender que lo que para mí fue una experiencia, una vivencia, para otro tal vez no y lo entendió de otra manera. La palabra de Dios es una, pero la forma en que Dios trabaja con cada uno de nosotros es individual, es personal. Si usted entendió una cosa de una manera, tal vez es la gracia de Dios que usted lo puede entender así. Otro va a tener que pasar por otro proceso para entenderlo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir que las cosas son blanco o negro? Y ya, como yo lo entendí así, así es. No. Tenemos que entender que Dios trata con cada uno según su condición, según su historia. ¿Tú has entendido algo? Obedécelo. Aplícalo. Utilízalo. Porque es Dios quien te está hablando a través de su palabra. Amén. Me volví, fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón y para conocer la maldad de la insensatez y del desvío y del error. Él quería conocer hasta por qué la gente es que se comporta mal.
Y dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. Aquí está otro tema. Nos salimos de un tema y entramos a otro, pero todo esto es sabiduría. Dice, descubrí que una mujer seductora es una trampa más amarga que la muerte. Oiga, ese Salomón aquí se puso pesado. Las mujeres, dice pastor, cacha. Termine ahí el mensaje. Pero resulta que Salomón, que fue un hombre que lo tuvo todo en términos humanos, riqueza, dinero, conocimiento, mujeres y todo, se dio cuenta que a nivel de las relaciones para los hombres, una mujer cuyos lazos y redes son ligaduras y es amar. Y entonces dice la palabra del Señor, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Sus manos es una red y sus manos suaves son cadenas. Los que agradan a Dios escaparán de ella, pero los pecadores caerán en su trampa. Eso tiene una connotación espiritual, mis hermanos, porque no voy aquí a hablar de que entonces si una mujer es mala porque es seductora y no, ese no es el punto. El asunto, mis hermanos, es que cuando usted compara Eclesiastés y va a Proverbios, ¿quién escribió Proverbios? ¿Quién escribió Eclesiastés? Se supone que Proverbios lo escribió Salomón en su edad madura, en su edad adulta madura, pero Eclesiastés lo escribió en su edad anciana, en su edad ya mayor, y Cantares lo escribió más joven. Entonces Eclesiastés está concluyendo algo que en Proverbios él había establecido, porque cuando usted lee Proverbios, y los que están viendo el devocional todos los días, vamos ahí, cuando usted lee Proverbios, Salomón compara la sabiduría a una mujer sensata y compara la insensatez a una mujer de la calle. Compara a una mujer que quiere estar seduciendo y atrayendo. Entonces cuando vemos aquí, es lo que está estableciendo, diciendo, sí, mis hermanos, hombres, varones, jóvenes, los hombrecitos de acá, pero esto aplica en ambos lados de la moneda. Las niñas también, las jovencitas, caer en la trampa de una mujer seductora o de un chico seductor o de una persona que solo te quiere alejar de Dios es más amargo que la muerte. Por eso tenemos que buscar personas idóneas. Para los que estuvieron aquí en la velada, los que estuvieron en la velada, ¿se acuerdan de la velada? Las jovencitas, los jovencitos. Estuvimos hablando que la palabra de Dios nos invita a no unirnos en yugo desigual, a unirnos a personas que tengan a Cristo en su corazón. Entonces aquí también hay una comparación con una mujer amarga, con alguien que seduce. La insensatez seduce en esta sociedad. Y ser insensatos es tomar decisiones que no agradan a Dios. Unirnos, chicos, jóvenes, solteros, solteras, unirse a una persona que no tiene temor de Dios es amargo para tu vida. En todo sentido, mis hermanos. Y Salomón no está hablando desde su posición de hombre, ¿sí me entienden? Salomón no está hablando desde su posición de hombre y dijo, oiga, lo más amargo que he hallado en mi vida es caer en los lazos de una mujer seductora, de una mujer superficial, vacía, en otras palabras. Pero eso, si lo estuviera escribiendo una mujer, diría, lo más amargo que he hallado en mi vida fue encontrar un hombre seductor, palabrero, cuentero. Y eso ha traído, ¿qué? Amargura. Y luego termina, ya vamos terminando el mensaje. Y dice, he aquí que esto hallado, y dice el predicador, pensando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Y terminamos en el versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. La Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, sí encontré lo siguiente: Dios creó al ser humano para que sea virtuoso, pero cada uno decidió seguir su propio camino descendente, o sea, de para abajo. Cada uno quiso seguir sus propias, ¿qué? Perversiones. Dios todo lo hizo bueno, ¿qué? En su tiempo. Eso lo hemos aprendido, ¿verdad? Dios todo lo hizo bueno. Dios nos hizo para que seamos virtuosos. Dios nos hizo para que seamos imagen y semejanza de su gloria, de su poder. Es el ser humano el que se ha visto inclinado a la perversidad, a la maldad.
Y ahí es donde nosotros como cristianos tenemos que sacudirnos, mis hermanos. ¿Ha visto cuando un perro se moja? ¿Se ha visto cuando un perro entra a un río, a un lago, a una piscina, se moja y luego sale? ¿Cómo hace el perro? A ver, hagan algunos para que se despierten. ¡Sacúdase! Así, mis hermanos, tenemos que como cristianos, así como los perros se mojan, usted sacúdase de todo aquello que lo aleje de la bendición de Dios. Usted tome conciencia de su realidad, de su decisión y sacúdase. Acuérdese de mí cuando vea a un perro sacudiéndose. Primera de David, capítulo 1, versículo 1. Sacúdete como el perro de todo lo que te contamina. Y cuando usted vea a un perro sacudiéndose, acuérdese que usted también tiene que sacudirse de la contaminación de este mundo. Sacúdase de todo lo que le aleja de Dios. Sacúdase de todo lo que le lleva a desagradar a Dios. No permita que entre su vida. Si tiene que corregir algo en su vida, corríjala. Si tiene que hacer algo en sus decisiones, tómelas. Pero vaya a la palabra del Señor y dése cuenta que no se trata de su opinión, no es en su sabiduría, no es usted sintiéndose el duro o la dura. Eso dicen los colombianos, el duro o la dura. No es sintiéndose usted superior, no es sintiéndose usted mejor que los demás. Es reconociendo que usted y yo estamos en la misma necesidad de Dios. Y que sin Él no podemos, y que si no es en su sabiduría la regamos, la embarramos, cometemos errores, nos equivocamos, queriendo no hacer lo bueno lo hacemos, sabiendo que es malo hablar del prójimo, hablamos mal del prójimo, queriendo saber que es malo hacer ciertas cosas, las seguimos haciendo, queriendo saber que no es bueno que nosotros como hermanos estemos en pleitos, en celos, en envidias, ahí nos metemos. ¿Y por qué? Porque seguimos hablando nuestra propia opinión. Pero tenemos que dejar nuestra propia opinión, apartarnos del mal, hacer el bien. Y la única forma de hacer el bien es unidos a Cristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Apártate del mal y haz el bien, dice la palabra del Señor. Porque la conclusión que nos lleva al capítulo 7 de Salomón en Eclesiastés es que él vio que Dios hizo al hombre para que sea virtuoso. Y yo se lo digo ya ahora, yo como pastor a usted, que está hoy acá. Mujeres, le hablo a las mujeres. Dios las hizo para que sean virtuosas. Dios te hizo hermosa desde tu corazón, desde tu interior, para que seas virtuosa. No es tu exterior lo que agrada o desagrada a Dios, es tu corazón. Es tu corazón, es tu corazón. Entrégale tu corazón de verdad a Cristo y deja que Él te hermosee aún más en la virtud que Él quiere derramar en tu vida. Amén, mujeres. Es tu corazón. Deja que Dios trabaje ahí en tu corazón, porque a veces queremos nosotros hacer las tareas de nuestra manera. Mujeres, Dios las hizo para que sean virtuosas. Amén. ¿Quieren ser mujeres virtuosas o no? No estoy seguras. Decídase. ¿Quieres ser una mujer virtuosa? Entonces, teme al Señor. Apártate del mal y haz el bien. Ahora le hablo a los hombres. Ustedes también son hermosos. Ay, pastor. Ustedes también son hermosos, mis hermanos. Son hermosos a los ojos de Dios. Son hermosos. También son llamados a ser virtuosos. No a ser mujeriegos, no a ser perioneros, no a estar ahí buscando donde no se le ha perdido. Dios también te hizo hermoso para que seas virtuoso. No juegue con el pecado porque se quema. No juegue con candela. Busque al Señor, apártate del mal y haz el bien. No seas sabio de tu propio razonamiento. Apártate del mal, busca la palabra del Señor y obedécela. Sacúdamonos de todo aquello que nos aleja. Y hagamos que el Señor nos hermosee. Él es el que nos debe hermosear a nosotros. Y Él nos va a hermosear desde adentro. De nada sirve que afuera nos veamos bien si adentro nos dice, imagínense, el Señor Jesucristo le dijo a algunos sepulcros blanqueados. Afuera se ven bonitos, pero por dentro es tierno. Porque eso es algo que está asqueroso. Por dentro puros huesos muertos. Pero nosotros, dijo el apóstol Pablo, y yo lo quiero decir aquí para Príncipe de Paz, que no sea entre nosotros así. Amén. ¿Está conmigo o no? Porque si no, yo voy a empezar. Hasta que estemos todos en un mismo sentido. Dios hizo al hombre, al ser humano, a las mujeres, a los hombres, nos hizo para que seamos virtuosos. Él no nos hizo para que nos revolquemos con el mundo en el pecado. Él no nos hizo para que estemos en la porquería de este mundo.
Entiéndanlo. Y eso no es solamente tomar y bailar. Eso también entra en los celos, las envidias, los chismes, las murmuraciones, los pleitos, los desacuerdos, el estar pensando mal del hermano, el estar haciendo un poco de cosas. A veces los cristianos ya no tenemos todos esos pecados visuales, pero aquí adentro estamos llenos de porquería. Tenemos que también dejar que Dios nos limpie aquí adentro. Que Dios quite todo eso, que no sirve, hermano, lo que no sirve, que no estorba. Deje que Cristo haga el aseo en su vida. Ya no haga más usted el aseo. Diga, Señor, haz el aseo tú en mí. Y quítame todo lo que no sirva, Señor. Todo lo que estorbe. Ya, Señor, quiero ser uno de verdad. Se van a acordar de mí con lo del perrito, ¿verdad? Sacúdase y deje que Dios lo limpie. No se contamine más. No pierda el tiempo. No pierda la oportunidad de cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra, en su vida, por estar en tonterías, por estar prestándole atención a lo que no le tiene que prestar atención. Concéntrate en el Señor, sírvele al Señor, trabaja para el Señor, predica la palabra, sé ejemplo en tu trabajo, sé ejemplo en tu escuela, señorita, señorito, jovencito, jovencita, sé ejemplo allá en la escuela, en la colegiatura, en la universidad, sé ejemplo en tu casa, sé ejemplo en tu trabajo, sé ejemplo en donde sea que vayas. Allá deja que Dios haga la obra en tu vida y entonces veremos la gloria de Dios. Amén. Bueno, póngase de pie, hermano, que los noto muy cómodos. Póngase de pie. Vamos a orar, mis hermanos. Y si algo de lo que hemos predicado aquí le dolió, gloria a Dios. Y si algo cree que era para usted, gloria a Dios. Y si algo Dios cree que le está hablando y le está haciendo reflexionar, gloria a Dios. Solamente que si Dios te ha hablado, entonces ponlo en práctica. Amén.